Su teléfono estaba tirado al costado de la carretera, intacto, como si alguien lo hubiera dejado ahí cuidadosamente a propósito, a menos de un cuarto de milla de su casa. Sydney casi había regresado. Solo unas horas antes había salido a correr como cualquier otro día. Una carretera silenciosa, un pueblo pequeño donde todos se conocen, un lugar donde la gente ni siquiera cierra las puertas con llave. Y después, simplemente desapareció, sin gritos, sin testigos, sin una sola señal de lucha. Cientos de personas comenzaron a buscarla, policía, voluntarios, vecinos, y entre todos ellos estaba un hombre que, con total calma, decía haber sido la última persona en verla. Ayudaba en la búsqueda, permanecía junto a la familia, los miraba directamente a los ojos. Pero en ese momento nadie sabía que el verdadero horror estaba mucho más cerca de lo que podían imaginar. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, incluso los investigadores más experimentados quedaron impactados. Esta es la historia de Sydney Sutherland. Amigos, voy a interrumpir un momento. Tengo mucha curiosidad por saber de dónde es mi audiencia, así que quiero pedirles que me cuenten desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es allá. Gracias por escucharme. Escríbanlo en los comentarios y continúo. El pequeño pueblo rural de Grubbs, en Jackson County, Arkansas, era uno de esos lugares donde todos se conocen. Allí las familias viven por generaciones, y con una población de poco más de 300 personas, se sentía como una comunidad tranquila y segura. Ahí vivía Sydney Sutherland. Nació en la familia de Maggie and Dion y era la menor de 3 hermanos. Sus hermanos mayores, Tyler y Sam, siempre la protegían, y Maggie decía que ella y Sydney eran mejores amigas. Hacían todo juntas y hablaban varias veces al día. Sydney era descrita como una chica alegre, abierta y con una sonrisa enorme. Vivía con su novio Alex, con quien llevaba ya 4 años de relación. Le encantaban las caminatas largas con sus perros, entrenar, ir de compras y pasar tiempo con sus pequeñas sobrinas, que la llamaban Aunt Sassy. Su mejor amiga Jordan decía que nadie entendía a las personas como Sydney. Siempre sabía exactamente qué necesitabas y cuándo lo necesitabas. En la escuela se graduó como una de las mejores estudiantes y la frase que dejó en el anuario decía: "El sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es compartirlo". Y eso la describía por completo. Era amable, solidaria y compasiva. Cualidades perfectas para su trabajo como enfermera en Harris Medical Center. En otoño de 2020, Sydney pasó unas vacaciones increíbles junto a su familia en Destin, Florida, y regresó a casa el 18 de agosto. Al día siguiente, una cámara Ring captó a Sydney sacando cosas del auto. Llevaba ropa deportiva. Acababa de regresar de entrenar con su coach, donde había pasado cerca de 1 hora. Estaba desempacando después del viaje, preparándose para volver al trabajo, y pasó por la casa de Maggie para dejar parte del correo. Le dijo a su mamá que iba a regresar a casa, preparar brownies o galletas, y después quería salir a correr. Su mamá le respondió: "No te exijas demasiado", pero el ejercicio era una parte enorme de la vida de Sydney. Entrenaba casi todos los días. Y aún después del gimnasio, salir a correr con ese clima, despejar la mente y estar sola un rato, era demasiado tentador para dejarlo pasar. "Te amo", hablamos luego, dijo antes de salir. "Yo también te amo", le gritó Maggie desde dentro. Sydney regresó a casa, configuró su Apple Watch y salió. Un conductor de UPS la vio aproximadamente entre las 2:30 y las 3 de la tarde. Corría por State Highway 18, entre Newport y Grubbs. Él la recordó perfectamente porque en esas carreteras normalmente nunca pasa nada. Ni autos, ni personas. Solo algunas casas y granjas. Nada más. Pasaron varias horas. Alex, que estaba en casa, empezó a preocuparse. No sabía nada de Sydney. Llamó a Maggie, pero ella tampoco había vuelto a hablar con ella desde que salió. El teléfono iba directo al buzón de voz. Snapchat llevaba horas sin abrirse. Ningún mensaje había sido leído. Algo estaba mal. No había otra explicación. Eso no era normal en ella. Nunca habría dejado preocupados a sus seres queridos. Tal vez se cayó y se lastimó en algún punto de la carretera, o había ocurrido algo mucho peor. Grubbs no era un lugar donde pasaran crímenes. Simplemente, esas cosas no ocurrían ahí. Pero con cada hora que pasaba,
Todo se volvía más oscuro y más frío. La policía comenzó a actuar de inmediato. La búsqueda arrancó a gran escala. A las 7 de la mañana del día siguiente, la familia de Sidney, junto con Jackson County Sheriff's Office, Arkansas Department of Correction, Arkansas State Police, U.S. Marshals, FBI y otros departamentos, desplegaron una operación masiva. Durante una breve pausa, Maggie habló con un agricultor local llamado Quake. Él había estudiado con Sidney en la escuela, algunos años mayor que ella. También dijo haberla visto correr ese día. Se veía bien. No estaba herida. Y nadie iba detrás de ella, dijo. La noticia comenzó a difundirse rápidamente. Search for a missing Jackson County woman involving multiple law enforcement agencies now, and it continues. 25-year-old Sydney Sutherland was last seen jogging off Highway 18. Here's her photograph. She was jogging between Newport and Grubbs. Claire Price has been in Jackson County all day. She's joining us now with the latest on the search efforts there. Claire, what do we know about the search? How's it going? Has it turned up anything? Yeah, Bob, County Road 41 is the last place Sydney Sutherland was seen. This is actually a typical jogging route for her. Now it's filled, you can see, filled with people driving up and down, searching, trying to bring her back home safe. From the sky to boots on the ground, law enforcement from across the county and even the state are exhausting every option to find 25-year-old Sydney Sutherland. We're working every aspect that we can think of. According to Jackson County Sheriff David Lucas, Sutherland was last seen around 2:30 on this county road near her home. She was on foot, out walking and jogging. We received that information from a UPS driver this morning that saw her. Since then, no one has heard from her, and no one knows what happened to her. We're not ruling anything out. Lucas says she did have her phone, and they've tried to track its last known location. With the phone pings that we've been getting from AT&T, plus the information from the people that said they saw her, it's pretty much going to be in that general area, and that's where we're concentrating the most right now. It's not just police and sheriff deputies searching the fields for anything out of the ordinary. Where somebody might have turned around out in a field with a truck or backed up in it, weeds that are rolled over. Hoyt Brown is helping with the search efforts on his day off. It's helping people when they need help. He says he can't believe something like this happened in this small rural community. I was kind of shocked. Now he just hopes his and all the other volunteers' efforts break some ground on Sutherland's disappearance. So this area behind me is actually the staging area for the search. Sheriff Lucas says there are no solid leads at this time. So we ask if you know anything or if you have seen her or even think that you have seen her to please call the Jackson County Sheriff's Office. Reporting live in Jackson County. Sidney llevaba consigo su teléfono y su Apple Watch, algo completamente normal para salir a correr. Pero justamente esos dispositivos se convirtieron en las primeras pistas para los investigadores. Las señales del teléfono comenzaron a marcar una pequeña zona, prácticamente el mismo lugar donde Quake y el conductor de UPS dijeron haberla visto. Un tramo silencioso de carretera, vacío, casi desierto. Al día siguiente, ese silencio se rompió. Su teléfono apareció tirado en el suelo, intacto, sin daños, como si alguien simplemente lo hubiera arrojado, a menos de un cuarto de milla de su casa. Ella casi había llegado. Y en ese momento quedó claro, esto no era una casualidad. Las siguientes 24 horas fueron igual de tensas. La búsqueda no se detuvo ni un segundo. Ya había cerca de 300 voluntarios participando. La gente revisaba campos, carreteras, zanjas, arbustos, absolutamente todo. Pero mientras más tiempo pasaba, más fuerte crecía esa sensación. Algo estaba mal. Sidney era pequeña. Medía aproximadamente 1,60 m y pesaba cerca de 47 kilos. Si alguien la atacó, pudo haber ocurrido en cuestión de segundos. En esas carreteras vacías y curvas donde no hay personas, cámaras ni testigos. Solo un vehículo, unos segundos y silencio. Maggie no podía quedarse sentada esperando. Ella misma salió a buscarla. Pasó horas caminando por la carretera, revisando cada metro. En un momento incluso cayó de rodillas y comenzó a tocar el suelo con las manos. Y entonces encontró algo, una pequeña cuenta blanca. Enseguida supo lo que era. Parte del brazalete de su hija. Un detalle diminuto que confirmó lo peor. Sidney había estado ahí. Y algo ocurrió exactamente en ese lugar.
Mientras tanto, quienes no participaban en las búsquedas se reunían para rezar. La gente llevaba velas, se abrazaba, trataba de mantenerse unida. La desaparición de Sydney prácticamente paralizó el pueblo entero. El viernes, 21 de agosto, las búsquedas comenzaron otra vez desde temprano. La policía ya trabajaba sobre varias hipótesis. Y pocas horas después, las noticias salieron al aire. Thanks for joining us tonight at 10 o'clock, everybody. I'm Bob Clausen. A suspect is in custody in the case of a missing jogger in Jackson County. El sheriff confirmó un arresto. Una declaración breve, sin detalles, sin nombres, solo un hecho. Había un sospechoso. En ese momento todavía no revelaban su identidad. Lo llevaron discretamente a Jackson County Jail, sin cámaras, sin comentarios, como si fuera otro caso más, aunque todos sentían que no era así. La tensión en la ciudad seguía creciendo. La gente esperaba respuestas. ¿Quién era? ¿Cómo ocurrió? Y lo más importante, ¿dónde estaba Sydney? Y ese mismo día, todo cambió. El caso de desaparición fue oficialmente reclasificado. Ya no era la búsqueda de una persona desaparecida. Ahora era una investigación por homicidio. Tonight, a heartbreaking ending for a search for a missing Jackson County woman. The Jackson County Sheriff confirming the body of 25-year-old Sydney Sutherland has been found. Su cuerpo fue encontrado enterrado en una fosa poco profunda, en medio de un campo, prácticamente donde habían estado buscando todo ese tiempo, a pocos metros. Tal vez incluso habían pasado cerca sin saberlo. Ella había estado ahí todo el tiempo, mientras cientos de personas recorrían la zona. Mientras su familia seguía aferrándose a la esperanza, mientras el pueblo entero rezaba. Ella estaba tan cerca. El médico forense determinó que la causa de muerte fueron múltiples golpes con un objeto contundente, brutal, sin oportunidad de sobrevivir. No fue un accidente, fue violencia. Una realidad imposible de negar. Más tarde, el sheriff David Lucas diría que este caso lo golpeó más que cualquier otro, no como oficial, como ser humano. Porque él la conocía, la vio crecer, y ahora sabía cómo terminó todo. I do know the family, know them well. I know Sydney, watched her grow up. She went to school with my girls. It's all about Sydney and remembering her. Honoring the light that went dark. One thing about this community is when a tragedy happens, everybody comes out full force. It's been just days. Sydney's our family. Days since Sydney Sutherland went for a run and never came home. In just days, this community has been without the girl this crowd says was a friend to all. But instead of focusing on how she left this earth, they focus on what she left behind. She didn't have to have recognition. She didn't have to be in the front. She didn't have to be recognized for anything that she did. She was just a silent servant. She was a firecracker. She was sassy. She was loving. She was caring, compassionate. From candle to candle and memory to memory, folks say tonight, Sydney Sutherland was honored. Rejoicing with us, and she's in a better place. 2 días después, los investigadores finalmente revelaron el nombre del sospechoso. La tensión que flotaba en el ambiente por fin tuvo respuesta. Era Quake, de 28 años. Y en ese momento, todo se volvió todavía más aterrador, porque no era un desconocido, no era alguien de afuera. Era el mismo hombre que miraba a todos a los ojos mientras decía haber visto a Sydney corriendo, el mismo que estuvo junto a la familia mientras buscaban respuestas, el mismo que participó en las búsquedas, que escribía en grupos de Facebook, que caminaba por los campos junto a los demás, fingiendo intentar encontrarla, el mismo que daba palabras de apoyo y que incluso abrazó a su madre. La persona en quien confiaban había estado ahí todo el tiempo. Walked over to him and I said, Quake, can you tell me anything? What's Sydney doing? You know, did you see anything unusual? Did you meet anybody unusual? He goes, no, she was just running. I said, you don't have anything you can tell me? No, she was just running. And he just kind of gave me a little hug. He gave you a hug? Gave me a hug. What did that feel like in that moment? It was something felt odd. I walked back over to the group and I was like, something's wrong. Maggie no podía quitarse esa sensación de encima. No la dejaba ni de día ni de noche. Algo no estaba bien, incluso desde aquella conversación que tuvo con él. Quake parecía un hombre normal, casado, agricultor de tercera generación, padre de 3 hijastros, responsable de alrededor de 6,000 acres de tierra.
En un pueblo pequeño, todos lo conocían. Su familia incluso había recibido el reconocimiento de Farm Family of the Year en Jackson County en 2016. Era parte de la comunidad y parte de la vida de Sidney. Los investigadores confirmaron que se conocían. Incluso habían sido amigos en Facebook, pero nadie sabía qué tan cercanos eran realmente. Y lo peor, fue él mismo quien llamó la atención sobre sí. Fue a la estación de policía y dijo que tal vez había sido la última persona en verla con vida. Parecía que quería ayudar, cooperar, ser útil, pero la verdad ya estaba demasiado cerca. Él permitió que revisaran su camioneta, y casi de inmediato los oficiales notaron sangre en la parte trasera, un detalle pequeño que cambió todo. Los datos de su teléfono mostraron exactamente lo mismo. Había estado en esa zona, donde apareció el teléfono de Sidney, donde más tarde encontraron su cuerpo, prácticamente junto a su granja. Y eso fue suficiente para profundizar más. Las cámaras cerca de su casa captaron todavía más. En las grabaciones se lo ve salir en su camioneta y regresar tiempo después. Pero el vehículo ya no era el mismo. Tenía una abolladura. Algo ocurrió entre esos dos momentos. Y él sabía exactamente qué fue. Finalmente, confesó, dijo que la atropelló con su camioneta, que fue accidental, que el polvo no le dejaba ver nada, que simplemente ocurrió. Y luego, pánico. Dijo que tuvo miedo, que no sabía qué hacer. Pero lo que vino después ya no parecía pánico. La subió al vehículo, se fue, se detuvo y le quitó la ropa. Yo empecé a hacerle cosas, dijo. Unas pocas palabras detrás de las cuales se escondía un horror absoluto. Después de eso la enterró, como si intentara borrar todo lo ocurrido, como si pudiera hacer desaparecer aquello. Incluso le dijo a los detectives dónde había dejado la ropa que llevaba ese día. Estaba en el cesto de ropa sucia de la casa de su madre. Durante el allanamiento, la policía encontró una camiseta negra con cabello claro sobre ella, shorts negros con detalles rosas y más pertenencias. Pruebas imposibles de explicar como un accidente. Date to the killing of Sidney Sutherland. 28-year-old Quake Llewellyn has now been arraigned on charges of capital murder, rape, and kidnapping. Those last two charges are new. Officials now say he not only killed Sutherland, but that he also abducted and assaulted her last Wednesday. Llewellyn has not entered a plea in his case. THV11 will continue updating the story online and on the air. Quake fue acusado de asesinato con agravantes, violación, secuestro y abuso de cadáver, los cargos más graves posibles. Pero aún así, se declaró inocente, tranquilo, frío, como si nada de eso tuviera que ver con él. Después de una evaluación psiquiátrica, fue considerado apto para enfrentar juicio, y si lo declaraban culpable, podía enfrentar la pena de muerte. Su vida comenzó a derrumbarse frente a todos. Su esposa pidió el divorcio. La policía confirmó inmediatamente que ella no tenía ninguna relación con lo ocurrido y que jamás imaginó de lo que su esposo era capaz. Para ella fue un shock igual que para todos los demás. Pero comenzaron a aparecer nuevos detalles. Una fuente anónima aseguró que Quake llevaba tiempo dando señales preocupantes, que esto no había comenzado de repente. Había sido sorprendido espiando por ventanas, observando a mujeres mientras se cambiaban o se bañaban. También decían que acosaba a chicas mucho más jóvenes con las que se obsesionaba. E incluso había rumores sobre maltrato animal. Pequeñas señales alarmantes, que nadie unió en una sola imagen hasta que ya era demasiado tarde. Según Arkansas State Police, aquel día conducía por County Road 41 hacia el oeste. Vio a Sidney, dio la vuelta y tomó una decisión. No accidental. La atropelló intencionalmente. Después de eso la secuestró. La arrastró a la parte trasera de la camioneta. Se fue. Y lo que ocurrió después fue todavía peor. La violó y luego la enterró. Como si pudiera ocultarlo, como si pudiera borrarlo. Cuando llegó el día del funeral, quedó claro cuánto había golpeado esta historia a la gente. Asistieron tantas personas que el lugar no alcanzaba. Amigos, familiares, incluso personas que nunca la conocieron personalmente, pero no podían quedarse al margen. La ceremonia fue transmitida en línea, para que todos los que no pudieron estar ahí pudieran despedirse. Quake siguió insistiendo en que no la atropelló intencionalmente,
pero sus palabras chocaban directamente con la versión de la fiscalía y de la policía. Durante la evaluación psicológica, dijo que simplemente trató de olvidar el asesinato y volver a su vida normal, yendo a trabajar como siempre. También supuestamente afirmó: "Yo sabía que no la había matado intencionalmente". Los fiscales discutieron un acuerdo con la familia Sutherland y ellos aceptaron. Decidieron retirar la pena de muerte y también eliminar los cargos de secuestro y abuso de cadáver. La familia quería justicia, pero también quería terminar todo lo antes posible, sin más dolor. Amy Llewellyn, la madre del novio de Sidney, dijo: "Espero que no pidan la pena de muerte. Quiero que reciba cadena perpetua y termine en población general. Que en prisión le hagan lo que le tengan que hacer. Mi esposo dice que la pena de muerte sería una salida demasiado fácil para él. Lo odio, sé que es una palabra muy fuerte. Nunca había odiado a nadie en toda mi vida. Algún día voy a soltar todo esto por mi propia paz. Porque mientras siga sintiéndome así, el mal sigue ganando y el mal no va a destruirme. Nunca lo voy a perdonar y nunca voy a olvidar. Pero por mi propio bien, tengo que dejar ir esa parte de mí". Como parte del acuerdo, Quake se declaró culpable de violación y asesinato con agravantes, sin jurado, sin retrasos, solo palabras que terminaron de confirmar lo que todos ya sabían. Era el final de una larga espera para la familia, pero no el final del dolor. La madre de Sidney, Maggie, se levantó en la sala del tribunal. Le pidió que la mirara directamente a los ojos, que no apartara la mirada, que no se escondiera. Y entonces dijo: "Ella no era tuya para que pudieras arrebatárnosla. Las mismas manos con las que me abrazabas fueron las manos con las que la mataste. La verdadera justicia para Sidney, mi hija, sería que estuviera aquí. Lo que nos quitaste hace 408 días jamás lo recuperaremos". Ella luchó, lloró, llamó a sus hermanos. ¿Valió la pena? Encuentro algo de paz en saber que desde hoy será solo un número sin nombre. La sala quedó en silencio. No eran solo palabras, era dolor, rabia y una verdad de la que nadie podía escapar. Después de eso, la sentencia llegó rápidamente: cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y desde ese momento, lo único que le quedó fue un número. Y lo único que les quedó a ellos fue el recuerdo. Any last words? Any regrets? Today, a judge agreed to a plea deal that will send the man accused of killing a Jackson County woman to prison for the rest of his life. Today, we have waited 408 days for Quake Llewellyn to be held accountable for my daughter's senseless murder. Maggie Sutherland says she never has to worry about Quake Llewellyn again, and a deal made to spare his life. On Friday, Llewellyn pled guilty to capital murder and rape, a life sentence without the possibility of parole. Llewellyn's defense team tells me the death penalty could have been likely if it had gone to trial. Sidney's family chose life to offer us that, and I think that's always the best way to go. The defense calls it a moment where Llewellyn owned up to his actions. I wanted to accept responsibility for what he had done. Tammy Watson, Llewellyn's distant cousin, left court in tears. I feel so sad for Sidney's family. Watson says her heart is broken because Llewellyn's parents lost their son today, too. Quake's mother and father, they have been through so much. They're the ones that said, go in there and you tell them the truth. Quake Llewellyn has answered for his horrendous actions. Maggie can go home with the last word. Ese día Sidney simplemente salió a correr, con un clima cálido, por una carretera que conocía desde niña como la palma de su mano. Y si le hubiera dicho a alguien que iba a correr, nadie habría pensado dos veces en ello. Pero todo cambió en cuestión de minutos. Y las consecuencias serían para siempre. Hasta hoy, la gente sigue organizando carreras y eventos en memoria de Sidney, casi siempre usando su color favorito, el rosa. Uno de esos eventos se llama Finish Sidney's Run y se realiza cada año. Lacing up for Sidney Sutherland and running to remember. I literally would just kind of replay over and over in my mind, Sidney didn't get to finish this. Danielle Wright grew up with Sutherland and her family, and now she says she's going the extra mile to honor the nurse who loved a lot more than just running.
It's all a part of a social media challenge called Finish Sydney's Run, going the distance and tagging others across the state to do the same. It does not have to end right here with her run. We can continue to do the things that Sydney loved to do. Wright says with every step on this 8.19-mile run, she thinks of the friend who didn't make it home from hers. Her spirit is just soaring through every run, through every Facebook share. Her story is being told, and people are wanting to know, who is Sydney? So Wright says she hopes others will run too, striding every day to be more like Sydney Sutherland. Corremos por Sydney. Para recordarla, dicen los participantes. Daniel Wright, que creció cerca de Sydney, dice: no puedo dejar de pensar en eso. Ella no pudo terminar su carrera. Ahora la gente lo hace por ella. El reto social se extendió por todo el estado. Personas corren la distancia y pasan el desafío a otros. Esto no debería terminar con su historia. Podemos seguir haciendo lo que ella amaba, dice Daniel. Con cada paso, durante las 8.19 millas, piensa en su amiga que nunca volvió a casa. Su espíritu está en cada carrera, en cada publicación, en cada historia. La gente quiere saber quién era Sydney, y por eso espera que otros también sigan corriendo, intentando ser joteable un poco más como ella. El puente elevado en Highway 67 y State Highway 167, cerca de County Road 41, donde ella corría, fue renombrado como Sydney Sutherland Memorial Overpass. Y aquella pequeña cuenta que Maggie encontró durante la búsqueda, ahora está en su propio brazalete. La familia trabaja en la creación de una fundación con el nombre de Sydney. También existe una beca para estudiantes de Arkansas State University que quieran estudiar en el área médica. Su presencia todavía se siente en ese pequeño pueblo, igual que antes. Ella sigue ahí, solo que de una manera completamente distinta. Su amiga Melanie dijo: la vida de Sydney fue hermosa. Ella era exactamente el tipo de persona que todos quisieran ser. Aquí termina esta historia. Pero casos como este vuelven a recordarnos que la realidad a veces puede ser más aterradora que cualquier película o ficción. Detrás de cada historia sí hay personas reales, hechos reales y preguntas que algunas veces nunca encuentran respuesta. Si les interesó este video, apoyen el canal, dejen su like, escriban en los comentarios qué opinan sobre esta historia y suscríbanse para no perderse los próximos videos. Todavía quedan muchas historias misteriosas, perturbadoras y al mismo tiempo increíblemente impactantes por contar.